Descubre la voz del Geoparque de Granada. Muchas gracias por darle al play. Tenemos que reconocer que nos hace mucha ilusión que nos acompañes en el que va a ser nuestro primer paseo otoñal del año por el Geoparque de Granada. Si te apetece descubrir nuevos rincones, aprender de la mano de quienes estudian el territorio con una mirada experta y rastrear algunas de las huellas que vamos encontrando en él, estás en el podcast indicado. En La Voz del Geoparque de Granada nos encanta sumar voces nuevas a esa voz global que nos define como un territorio único y singular, en el que tienen cabida identidades y miradas muy diversas. Desde el pasado mes de julio aprovechamos la sección inicial de cada una de nuestras entregas para recuperar la recomendación de aquellas personas que hemos ido entrevistando en el último año. Cada una de ellas nos ha ayudado a profundizar en alguno de los rasgos identitarios de nuestro territorio, y a cada una de ellas les hemos ido pidiendo que compartieran con nosotros su rincón favorito del Geoparque, tarea que, aunque no lo parezca, no es nada fácil. Hoy recuperamos la mirada de José Antonio Meca, actor de doblaje y experto en voz para el que el Geoparque de Granada es el lugar donde ha nacido y en el que está su familia, lo que lo convierte en su lugar favorito del mundo, y en el que además destaca otros rasgos. Pero yo no lo he elegido, he nacido ahí y ya está. Fascinante y muy poco conocido e históricamente mal vendido. Pero hay veces que hay una zona con mucho potencial, con muy buena gente, con mala también, pero con muy buena gente y desconocida. Y que a la gente, yo siempre que he traído amigos de fuera, les fascina. Y no lo dicen por quedar bien, sino porque me parece que es fascinante el cómo vivimos y el entorno. Eso es lo que creo que mejor había que vender. El cómo vivimos, porque nosotros no tenemos, que decía, hay gente que a lo mejor tendrá un patrimonio brutal, ¿no? Un patrimonio arquitectónico brutal. Nosotros no, tenemos paisaje y nosotros, que no es poco, no todo el mundo puede decir eso. Todos somos Geoparque. Si te apetece volver a escuchar su entrevista completa o si no la escuchaste en su momento y te animas a hacerlo ahora, tan solo tienes que ir al canal de YouTube del Geoparque de Granada y buscar el episodio número 7 de esta serie del podcast oficial del Geoparque. Si sumar la voz de un experto en ese concepto, en voz, fue todo un lujo para este proyecto que busca precisamente recopilar las voces del territorio, también lo es contar en este episodio con una voz que es toda una autoridad en arqueología. Nos sentimos muy afortunados de que José María Martín Cibantos haya aceptado la invitación para charlar con nosotros y compartir parte de su vastísimo conocimiento sobre un territorio que conoce a fondo por profesión y por pasión. José María Martín Cibantos es arqueólogo, profesor titular de la Universidad de Granada y coordinador del Memolab, Laboratorio de Arqueología Biocultural de la UGR, un espacio de investigación y difusión en el ámbito de la arqueología medieval, pero que aporta una perspectiva menos habitual, más social, aunando arqueología y medio ambiente. Hace unas semanas impartía en la Fundación Pintor Julio Visconti la conferencia La Alcazaba, la fortaleza que corona la ciudad histórica de Guadix junto a Rocco Corselli. En ella abordaron el estudio y la importancia histórica de la Alcazaba a través de los trabajos arqueológicos realizados con motivo de su recuperación, aludiendo a su estado inicial y las modificaciones producidas a lo largo del tiempo. Sobre todo eso y mucho más hemos estado conversando con él en esta entrevista que compartimos contigo en La Voz del Geoparque de Granada. Me gusta el Geoparque de Granada. Soy José María Martín Cibantos, profesor de Historia y Arqueología Medieval de la Universidad de Granada y coordinador del Memolab, que es el Laboratorio de Arqueología Biocultural. José María, muchísimas gracias por estar con nosotros, por prestar tu voz a la voz del Geoparque, pues para hablar yo creo que de una serie de temas que están muy relacionados con lo que es propiamente el Geoparque. Tú eres un buen conocedor del Geoparque porque has trabajado en diferentes ámbitos, ¿no? En la ciudad de Guadix, por ejemplo, la Alcazaba. Ahora mismo habéis estado trabajando, habéis trabajado en el Marquesado del Cenete, habéis trabajado en diversos puntos de lo que es el territorio Geoparque de Granada. ¿Qué tiene de interesante esta tierra para un arqueólogo como tú? Bueno, lo primero que tiene de interesante es
son las formas en las que el ser humano ha ido habitando un espacio que es duro por sí, por la altitud, y, por las temperaturas extremas, por la aridez, por la propia topografía muchas veces de esas cárcavas o de las zonas de montaña ligadas al geoparque, y que sin embargo, bueno, ha sido capaz de no solo habitarlo, sino además transformarlo, haciéndolo mucho más diverso, variado, rico, no solo desde el punto de vista cultural y patrimonial, sino también desde el punto de vista ambiental, por ejemplo. Precisamente hablando del punto de vista medioambiental, hay un aspecto en el que vosotros habéis trabajado, que es la recuperación de las acequias de careo. Lo habéis hecho desde el laboratorio Memolab y bueno, esto es una muestra de esa relación del ser humano con el territorio que influye medioambientalmente, ¿no? Desde luego, en el territorio del geoparque hay dos elementos antrópicos que sobresalen por encima del resto. Uno, que son las cuevas, que a las que más atención se le ha ido prestando en estos últimos años y sobre todo desde las estrategias del geoparque, y otro que son su pega, que son las otras grandes protagonistas de esa relación histórica del ser humano con todo el territorio. En este caso, con sistemas hidráulicos y sistemas de regadío que van desde las altas cumbres de Sierra Nevada hasta los fondos de valles como el de Gorafe o la Hoya de Guadí, o todo el territorio en torno a Castril, Baza, Castilleja. De hecho, bueno, pues hace poco le propusimos al Geoparque un programa específico que se llamaba Las Vegas, los oasis del Geoparque, porque son auténticos oasis no solo desde el punto de vista paisajístico, sino también desde el punto de vista cultural y ambiental. Bueno, quizá una de las cosas que tenemos que hacer en este tiempo, que tenemos tanto conocimiento, tenemos acceso a tanto conocimiento, quizá una de las cosas que tenemos que hacer es echar también un poco la mirada hacia atrás y ver cómo en un entorno difícil, decías tú al principio, la gente ha sido capaz de salir adelante y de, bueno, hacer productivo también este territorio en épocas muy, muy, muy diversas, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental aprender del pasado y de cómo el ser humano ha sido capaz, pues, de sacarle un rendimiento a la tierra, de hacerla productiva, de garantizar su subsistencia, con mucha fatiga, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero es fundamental que esa mirada tenga en cuenta la sostenibilidad. Es decir, que el ser humano ha sido capaz de hacer todo eso, no solo no destruyendo el medio ambiente o agotando los recursos, sino además generando una mayor biodiversidad, por ejemplo, aumentando la fertilidad de los suelos, recargando acuíferos, que es justo todo lo contrario de lo que está sucediendo actualmente. Actualmente, pues sí, somos capaces de hacer que sean muy productivas nuestras tierras de cultivo, pero a base de sobreexplotar los recursos y de agotarlos, y obviamente a base de ir mermando la biodiversidad y la riqueza también ambiental y cultural de nuestra tierra. Ujú. Una de las cosas que resultan llamativas también en esa adaptación, ha habido épocas en la historia pues, que han sido más prósperas, que han sido menos, ha sido, yo creo que la presencia constante, ¿no? del ser humano y que ha ido dejando su huella y que es lo que vosotros tratáis de sacar a la luz. ¿Qué sorpresas te ha dado a ti este territorio geoparque así material en hallazgo, en cuanto a hallazgo arqueológico? Pues la verdad que de todo. Yo llevo trabajando en lo que es territorio del geoparque desde el año 98. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre el cenete y en época medieval. Y elegí precisamente el territorio porque siempre me había fascinado, ¿no? Y a pesar de no tener raíces familiares ni, ¿no? ni de otro tipo con el territorio, siempre esa fascinación por el paisaje, el que lleva a mucha gente, no solo a mí, sino que lleva a mucha gente a conocerlo, a vivirlo, a estudiarlo. Y yo creo que ese es el principal tesoro, y el que muchas veces no somos capaces de apreciar. Son paisajes que son además muy frágiles, porque tienen muy escasa capacidad de recuperación, precisamente por ser territorios áridos o semiáridos, en los que las huellas que nosotros vamos dejando a veces se quedan de manera indeleble. Y para mí el principal tesoro
del geoparque es precisamente ese paisaje, que es el resultado de ese proceso coevolutivo de adaptación mutua del ser humano con el medio ambiente y del medio ambiente a las condiciones que va introduciendo el ser humano, generando pues, al final contrastes que ya eran naturales, pero que se ven incrementados, como por ejemplo la panorámica tan estupenda entre la vega de la hoya de Guadix, las cárcavas de esas tierras coloradas, el verde de nuevo de la falda de Sierra Nevada y las cumbres nevadas, ¿no? Y son paisajes que llaman muchísimo la atención y que, como digo, son tan interesantes y preciosos como frágiles. Qué estampa tan bonita nos has pintado, José María. Bueno, la época medieval es muy, muy atractiva. Quizá en algunos aspectos la tenemos mitificada por culpa del cine y demás, ¿no? Tenemos una visión errada. Pero lo que sí se puede asegurar es que en esta zona y en el Marquesado del Cenete concretamente también, no vamos a decir que es una época muy, muy importante porque esta palabra nos puede desviar, pero sí que es una época muy interesante, ¿no? Sí, en el periodo medieval, que es el periodo andalusí, para toda nuestra tierra es fundamental porque es el momento en el que esos paisajes de los que hablaba se conforman, los que nosotros hemos ido viendo, los que hemos podido ver, hasta la actualidad, bueno, cuando empiezan los procesos de transformación tan brutales que estamos viendo con la industrialización agraria o con la implantación de las placas solares, ¿no? Hasta este momento de industrialización, intensificación en el paisaje, lo que hemos ido viendo es fundamentalmente paisajes que tienen un origen medieval, andalusí, que están muy ligados de nuevo al agua, a los regadíos y a los manejos del agua como los espacios centrales para la producción agraria, pero también a otro tipo de manejo agrarios, de los secanos, de las zonas de riego eventual, las zonas de pasto, la transhumancia, y eso ya digo que ha ido dejando una huella indeleble desde el siglo VIII, IX, X en adelante. Bueno, una de las cosas que quizás bueno, lo que nos ha hecho acordarnos, ¿no? Que estabas ahí, que estabas haciendo tu trabajo, aunque siempre nos acordamos de ti porque eres buen amigo. Y una de las cosas que nos ha hecho acudir a ti ha sido esa conferencia que hace unas semanas disteis en la Fundación Pintor Julio Visconti, junto con Rocco Corelli. Y bueno, dando los primeros resultados, las primeras conclusiones, las conclusiones iniciales de la última campaña que habéis estado realizando en la Alcazaba de Guadix. La Alcazaba de Guadix es pura geología también, porque empezando por su emplazamiento, porque está situada en un cerro de Guadix. ¿Cómo es trabajar en esa alcazaba que, bueno, lleva tantísimos siglos observando a Guadix? La verdad que es una satisfacción, pero bueno, en primer lugar porque supone participar en un proyecto de intervención de recuperación patrimonial, de conservación y de puesta en valor de una pieza monumental, de un edificio histórico que es singular en parte, pero que sobre todo es esencial en el paisaje urbano y en el entorno de Guadix. Así que bueno, pues en primer lugar es algo muy satisfactorio. Luego es algo complejo, porque claro, son obras de restauración que son muy grandes, que duran mucho tiempo y que tienen mucha complejidad, pues porque salen muchas novedades conforme se van excavando y hay que ir adaptando los proyectos, haciendo modificados, y eso pues supone siempre un continuo diálogo y discusión, intercambio de criterios, tanto con la dirección arquitectónica como obviamente con el propio promotor, que es el ayuntamiento, y las empresas responsables. Entonces, bueno, todo eso hace que sean obras siempre complejas y que parten en primer lugar obviamente de ir desenterrando la Alcazaba y de ir redescubriendo la Alcazaba en sus distintas fases, porque tiene muchas fases distintas desde el siglo XI hasta la actualidad. Una de las cosas que llamaba la atención de esta conferencia, que está disponible en YouTube, es precisamente el hecho de que la Alcazaba
a lo largo de todo su tiempo es un organismo vivo, ¿no? Es un organismo que se ha ido transformando y que se ha ido también adaptando a las necesidades a lo largo de los tiempos, y que las grandes etapas históricas han dejado también su huella ahí, ¿no? Sí, en todas las edificaciones históricas hay modificaciones, o bien por ampliaciones, por cambios de uso, reducciones, desastres naturales, episodios destructivos de cualquier otro tipo, y cada una de esas remodelaciones, reestructuraciones, restauraciones, pues van dejando su huella en el edificio, en sus muros, en sus pavimentos, en sus techumbres. Y claro, la Alcazaba, que es un edificio muy grande, es un complejo muy grande, pues refleja todos esos cambios que se van produciendo desde su fundación en el siglo XI, cuando tenía un único recinto grande con dos torres, con dos puertas, perdón, y cómo se va en parte haciendo más compleja, con una división interna de otro recinto, con la construcción de un palacete en la parte superior, con la construcción de la gran torre del homenaje, de una doble muralla, posiblemente una torre del agua para elevar el agua hasta la parte superior del cerro, o la reutilización luego en época castellana, no digamos ya la reutilización de las tropas napoleónicas, y finalmente hasta convertirse en el patio del seminario menor y aulario del seminario menor. Así que hay una historia muy larga en la que el edificio va sufriendo y va reflejando todos esos cambios y reestructuraciones que nosotros podemos ir leyendo estratigráficamente para ver la secuencia de construcción. Ujú. No sé si cuando un arqueólogo aborda un trabajo de estas características y de esta magnitud, no solamente de dimensiones, sino también por su importancia, va con alguna imagen prehecha, digamos, un prejuicio en el buen sentido de la palabra, de lo que allí se puede encontrar, y luego la realidad le va mostrando. Me da la sensación de que a vosotros os ha ocurrido un poco así, ¿no? Que la Alcazaba ha ido hablando por sí sola de su historia, ¿no? Sí, en este caso la ventaja es que nosotros llevamos ya tiempo trabajando en la Alcazaba. De hecho, la primera intervención arqueológica que hicimos fue en 2007, con un proyecto antiguo que había de creación de un parque arqueológico. Y a partir de ahí, pues, lo que hicimos también una lectura estratigráfica de todos los muros, de lo que se veía en ese momento antes de hacer ningún tipo de intervención de restauración. Y eso nos fue permitiendo ir conociendo una parte de la evolución de la Alcazaba, de manera que claro, eso te permite también ir haciéndote preguntas sobre la propia evolución, sobre algunas de las piezas o algunos de los elementos de la Alcazaba, y algunas se van resolviendo, otras directamente se van modificando conforme van apareciendo restos que no te esperas, o que hay que interpretar de otra manera. Y hay muchas preguntas pues que siguen sin resolver, ¿no? Una de ellas que es muy llamativa es, bueno, ¿dónde está el aljibe de la Alcazaba? Porque la Alcazaba de Guadix tenía que tener un aljibe grande, del que sin embargo no tenemos ningún tipo de traza ni noticia. Ujú. Bueno, pues sorpresas, ¿no? Que van bueno, que se van dando por ahí. Y quizá una de las primeras sorpresas que llevasteis, no en esta fase, sino en una fase anterior, fue una puerta, si no me equivoco, la puerta oriental. No sé si en esta última fase os habéis encontrado alguna sorpresa más. Bueno, una de las cosas que esperábamos y que teníamos en parte trazada en la información que le dimos a Isabel Bestué, la arquitecta, para hacer el proyecto, era el trazado de ese segundo recinto, del recinto superior, y que nosotros no lo esperábamos más o menos como ha salido, pero en parte algo distinto, y, pero en el que, claro, pues nos ha sorprendido por un lado que el poder fijar bien la cronología en la primera mitad del siglo XII, pero sobre todo la complejidad de la entrada a ese recinto, de nuevo, no solo con la puerta en recodo, con las torres, sino además con un complejo sistema de rampas para poder subir y salvar el desnivel desde la parte inferior a la parte superior. Y luego ha sido muy interesante, aunque nosotros ya sabíamos por una antigua intervención de los años 80 que arriba había una alberca, y que en su día no se interpretó como tal, pero que nosotros reinterpretamos como parte de un palacete. Y pues ha sido muy interesante el ir viendo cómo funciona el circuito de agua y cómo se va modificando el circuito de agua desde, desde el siglo XII en adelante, con cambios que son muy interesantes y que van ligados también a los cambios
en la propia muralla y en la rampa de acceso a ese recinto. Y la otra sorpresa que creemos que, bueno, que es muy interesante es que hemos ido encontrando más evidencia, más restos de la ocupación castellana, de época de los Reyes Católicos principalmente, que es más intensa de lo que esperábamos en un primer momento, porque hemos encontrado unas 2 zonas con establos, con cuadras, y que nos están hablando de la presencia de una pequeña guarnición que tiene allí sus caballerizas. Y eso, bueno, pues también es algo que no reflejan además las fuentes, o por lo menos no reflejan de esa manera. Y la última, bueno, una sorpresa ya del siglo XX, que eso sí que ha sido como un pequeño tesorillo que hemos encontrado en la misma torre puerta que da hacia la plaza de Mendoza, donde enterrado debajo de los niveles ya de segunda mitad del siglo XX, bueno, hemos encontrado un conjunto de revistas de época republicana, de la Segunda República, que estaban allí ocultas, que es un conjunto realmente único, singular, porque además están en un estado de conservación perfecto, como si los hubieran enterrado ayer. Y la verdad que eso ha sido un hallazgo curioso, ¿no? En primer lugar, y además, ya digo, pues muy, muy llamativo por la revista, por el tipo de revistas, por el estado de conservación y por la ocultación de las mismas. Bueno, desde luego, interesante y me llama mucho la atención, como dices, la palabra tesorillo, porque casi que la estás degustando cuando la estás diciendo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que daros la enhorabuena por ese trabajo que habéis realizado, que estáis realizando y que, bueno, pues en definitiva sirve para que Guadix tome conciencia, decías tú al principio de aquella conferencia, Guadix y todo el Geoparque tome conciencia de algo que a lo mejor está infravalorado, ¿no? Tú decías al principio de la conferencia que a veces cuesta convencer de lo evidente, ¿no? Venías a decir. Sí, sí, es verdad que el patrimonio muchas veces se ha visto como un obstáculo para un desarrollo mal entendido, es decir, para un desarrollismo que ya está muy pasado de moda, y cuando el patrimonio, y en el caso además de todo el territorio del Geoparque, de Guadix en particular, tiene una potencia enorme y suficiente como para convertirse en motor de desarrollo. Y claro, de un desarrollo basado precisamente en la cultura, en el patrimonio, en esos paisajes culturales, en el medio ambiente, en un desarrollo sostenible, que piense primero en los vecinos y en las vecinas que viven en el territorio del Geoparque, y que genere identidad local, que genere orgullo de territorio y que promocione a partir de ahí no solo actividades económicas relacionadas con la excavación, restauración, conservación, con las visitas a todos esos espacios, sino además que a partir de ahí pues genere también un tejido asociativo y empresarial, incluyendo todo tipo de actividades culturales, de actividades creativas que se pueden generar en torno a ese patrimonio cultural, que ya digo, no solo incluyen los grandes monumentos o no solo incluyen los castillos o la iglesia o los yacimientos arqueológicos, sino que incluyen todo el paisaje del Geoparque, que es en sí mismo un yacimiento enorme. Bueno, pues la última pregunta, que es la que siempre hacemos a todos nuestros invitados, te voy a pedir que delimites en una fotografía un espacio del Geoparque, el que tú quieras, y bueno, que nos cuentes un poquito cómo es ese espacio del Geoparque que tú te llevas grabado en la retina y compartas con nosotros, como en una red social, esa fotografía. Bueno, antes os he puesto ya una, con Sí, ese sí, sí. contraste entre la Vega y hasta la Sierra, pero podría poner dos, además, que son un poco distintas. Una, por ejemplo, el Barranco de Jerez, que además sí tiene mucho que ver con mi niñez y con las colonias, cuando íbamos de colonia allí a Jerez del Marquesado, ¿no? Y ese barranco con la sierra al fondo, pero ese barranco que es un castañar, que era un castañar, lleno de no solo de castaños, cervales, nogales, sino abancalao, lleno de acequias, de caminos históricos, que para mí siempre fue un vergel, ¿no? Y esa es la imagen que yo tengo eh, mm,
desde entonces, incluyendo la Torre de Alcázar, el Torreón, el Castillejo abajo y obviamente el pueblo de Jerez en el otro lado del barranco, con un caserío que tiene precioso, con la iglesia, con los restos de los baños, con la torre del pueblo. Yo creo que es una imagen preciosa que además se puede trasladar a muchos otros pueblos del entorno. Y otra imagen que también es preciosa es la de, por ejemplo, la de Las Vegas, del río Guardal, de Benamaurel, Castillejar, donde además hemos hecho algunas intervenciones arqueológicas recientemente, donde estamos trabajando con las comunidades de regantes y con los regadíos, y que podemos extrapolar a Cortes, o que podemos llevar a otras zonas que son, como decía antes, auténticos oasis en el geoparque, auténticos oasis en el altiplano, y que refleja muy bien esa relación histórica del ser humano con el medio ambiente, como decía anteriormente. Pues José María, con esta lección que hemos tenido hoy aquí, nos despedimos, pero te tengo que dar, como siempre, las gracias por ese tiempo que nos has dado y por compartir esa sabiduría y ese conocimiento sobre el territorio geoparque. Muchísimas gracias por todo. Pues un placer, como siempre. Ven al Geoparque de Granada. Llega ahora el momento de prestar atención a las huellas que podemos rastrear en el Geoparque de Granada. En este caso es una huella que apela fundamentalmente al sentido del gusto, el cordero segureño. Una delicia para el paladar que también forma parte de la identidad del Geoparque de Granada. Aprovechando que a mediados de septiembre se celebraban unas jornadas sobre el cordero segureño y que del 23 al 28 de este mes se ha celebrado la Feria Agroganadera de Huéscar, vamos a recordar qué es lo que hace único a este tipo de carne. No en vano, el cordero segureño se ha consolidado como un referente gastronómico en nuestra provincia y también a nivel nacional e internacional. Es un valioso patrimonio ganadero y un motor fundamental de desarrollo para la comarca de Huéscar, en el Geoparque de Granada, así como un revulsivo económico para toda la provincia. El cordero segureño es una raza de destacada calidad alimentaria y genética. ¿Pero qué es lo que hace al cordero segureño tan especial? Pues lo mejor es probarlo para saberlo, porque quien lo prueba, repite. Todos afirman que es diferente, que es especial, que su sabor es incomparable. El lugar en el que nacen y se crían, su alimentación y su trazabilidad son las principales razones de su calidad. El territorio definido para la IGP del cordero segureño es el abrupto y amplio nudo orográfico en donde convergen las provincias de Albacete, Almería, Granada, Jaén y Murcia, conocido en época romana como la Oróspeda. En este territorio están incluidas las zonas hacia las que tradicionalmente los ganados segureños realizaban la trashumancia para el aprovechamiento de los pastos temporales. Y eso incluye parte del Geoparque de Granada. La altitud mínima de este territorio es de 500 metros, con un clima tipo continental, donde los inviernos son fríos y duros, y los veranos calurosos y secos, con importantes variaciones térmicas diarias y escasas lluvias. Todo esto ha condicionado de manera definitiva las características agroclimáticas y, en consecuencia, el sistema de producción. Estas condiciones agroclimáticas configuran un ecosistema que hace que los pastos de este territorio estén compuestos por plantas poco productivas y con un corto periodo de vegetación en el que se concentran todos los aromas y nutrientes que les ofrece el entorno, como los del romero y el tomillo. Las ovejas de raza segureña se han adaptado a la dureza del entorno, siendo casi las únicas que pueden sobrevivir y producir en estas condiciones. Si te apetece saber más sobre el cordero segureño, te recomendamos visitar el centro de interpretación que lleva su nombre. Inaugurado en 2014, se encuentra en Huéscar, en la iglesia de San Francisco, un edificio adyacente al convento. El objetivo primordial de la exposición es comunicar la calidad del cordero segureño. Así se empieza definiendo la raza y sus diferencias con respecto a otras. Después, se explica la historia de esta ganadería y su influencia en nuestra zona. Seguidamente se hace una aproximación al sistema ganadero y sus protagonistas más directos, los pastores. Más adelante se dedica un espacio a remarcar la calidad del producto y a su uso primordial, la gastronomía.
Como culminación del discurso se habla de la IGP como supervisor y garante de que todos los valores que lo caracterizan sigan estando presentes. Vive el Geoparque de Granada. Con esta deliciosa recomendación, cerramos el episodio de hoy de La Voz del Geoparque de Granada. Como broche hemos elegido un trabajo que tiene que ver con nuestro primer invitado de hoy, José Antonio Meca, y que también enlaza con el tema que abordamos la semana pasada con Tamara Martínez, que es presidenta de la Asociación Íbera por la Dama de Baza. Se trata de la ficción sonora 3 milenios, 2 culturas, una dama, con guión, dirección y diseño sonoro de José Antonio Meca. Se presentó en formato radioteatro en el Dengra de Baza como cierre de los actos conmemorativos del 50 aniversario del descubrimiento de la dama. Puedes escucharla en plataformas como iVoox, y si visitas el Museo Arqueológico de Baza o su Centro de Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos, escanear el código QR que hay junto a las figuras de la dama en ambos lugares. Te animamos a hacerlo para acercarte de una forma diferente a la figura de la dama de Baza y a la que, quién sabe, si pudo ser su historia. Una quincena de actores y actrices ponen voz a esta ficción sonora que se desarrolla en un contexto histórico, hilada con saltos temporales que dan como resultado un interesantísimo viaje en el tiempo. Como muestra, te vamos a dejar un botón, es decir, un pequeño fragmento de este trabajo con el que nos despedimos hasta la próxima entrega. Esperamos que escuchar este capítulo te haya gustado tanto como a nosotros hacerlo. Si es así, danos un like y comparte, porque queremos que la voz del Geoparque de Granada llegue lo más lejos posible. Bienvenidos a la Sala 11 del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Pueden iniciar el recorrido por el apartado expositivo Las poblaciones ibéricas. Como íbero, se entiende a un gran número de poblaciones que entre los siglos VI a I a.C. vivían en el interior de la fachada mediterránea de la península. En la constitución de los íberos fueron determinantes las aportaciones de los colonizadores fenicios y griegos. Los íberos estaban organizados en grupos tribales jerarquizados, tanto en la posesión de la tierra y por los fin, productos como lo que en el hemos comercio. venido a ver, la que Manolo, Baldomero, Presedo y tu abuelo encontraron hace más de 50 años. Yo era un crío y tú aún no habías nacido. Papá, no me la imaginaba así. No es como en las fotos, ni como la que tenemos en casa. ¡Ah! Mira, y está metida en una urna. Claro, Ana, para protegerla. Tiene más de 2.400 años. ¡Ah! ¡Qué chulo! Al abuelo José le hubiese encantado. Sigue la voz del Geoparque de Granada.